Nuestro matrimonio es demasiado aburrido. Michael. Quiero divertirme con otros hombres. Tú también puedes divertirte. Hagámoslo un matrimonio abierto o me voy. Esas fueron las palabras exactas que Rebecca le lanzó a su esposo antes de dejar caer su copa de vino sobre la mesa y sus labios se curvaron en una sonrisa atrevida. Ella creía que estaba tomando el control, pero lo que sucedió después puso su mundo patas arriba de una manera que nunca imaginó. Al final, aprendería que, a veces, la puerta que abres a la fuerza es la misma que te deja afuera para siempre. Ahora, permíteme hacer una pausa y preguntarte, ¿qué harías si tu pareja te dijera eso? ¿Lucharías para aguantar o saldrías con tu dignidad intacta? Piénsalo. Porque la forma en que Michael respondió a esas palabras cambió su vida para siempre y no de la manera que Rebecca imaginó. Michael siempre había creído que el matrimonio era sagrado. Creció en un modesto barrio suburbano, criado por padres que trabajaban duro, luchaban duro, pero siempre volvían el uno al otro. La lealtad estaba cosida en la estructura misma de su alma. Así que cuando Rebecca se reclinó en su silla esa noche, con su voz fría e irreconocible, él pensó que la había escuchado mal. Un matrimonio abierto. Su voz se quebró. Sí, dijo Rebecca, poniendo los ojos en blanco como si estuviera hablando de una nueva marca de café. Somos demasiado predecibles. Vas a trabajar. Vienes a casa. Nosotros comemos. Nosotros dormimos. Eso no es vivir, Michael. Quiero más. La palabra lo cortó en rodajas. Miró alrededor de su casa. Las fotografías de la boda enmarcadas. Las paredes que pintaron juntos. El sofá donde una vez se acurrucaron durante las tormentas. ¿Cómo podía mirar todo esto y decir que era aburrido? Rebecca confundió su silencio con debilidad. Ella sonrió. No me mires así. Todo el mundo lo está haciendo ahora. Es moderno. No seas tan anticuado. Pero el corazón de Michael latía con fuerza. Quería gritar para preguntar quién había estado susurrándole esas ideas venenosas al oído. En lugar de eso, preguntó en voz baja. ¿Y si digo que no? Rebecca se inclinó hacia adelante, su lápiz labial dejando una huella escarlata en el borde de su vaso. Entonces me iré y me perderás para siempre. Su ultimátum fue lanzado como una daga en el pecho. Esa noche, Michael permaneció despierto, mirando al techo, repasando sus palabras. Su orgullo le dijo que se alejara. Pero el miedo a perderla lo encadenó. Recordó a la chica de la que se enamoró años atrás, la que se reía de sus chistes tontos, la que creía que él era suficiente. Se aferró a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, aceptar salvaría su matrimonio. Así que a la mañana siguiente, en contra de sus instintos, en contra de su educación, Michael susurró las palabras que prepararían el escenario para todo lo que siguió. Está bien, Rebecca, si eso es lo que quieres. Lo intentaremos a tu manera. Su sonrisa era triunfante, casi victoriosa. Ella le besó suavemente en la mejilla, como si estuviera premiando a un niño. Pero esto es lo que Rebecca no se dio cuenta. Al forzar la puerta, desató una tormenta que ninguno de los dos podía controlar. Porque aunque ella creía que estaba entrando hacia la libertad, no tenía idea de que el viaje de Michael a través de esa misma puerta abierta lo llevaría a alguien que cambiaría su vida para siempre y dejaría a Rebecca destrozada al final. El primer fin de semana después de que Michael aceptó, Rebecca se transformó. Ella no era la esposa cansada que solía acurrucarse en pantalones deportivos los viernes por la noche. No, de repente ella era una mujer renacida. Se compró un nuevo vestuario, vestidos ajustados, tacones brillantes, tonos de lápiz labial que Michael nunca la había visto usar en todos los años que habían estado juntos. Empezó a trasnochar y a volver a casa con olor a colonia en la piel y una energía a partes iguales eléctrica y temeraria. Al principio, Michael se dijo a sí mismo que era inofensivo. Quizás solo necesita esto. Quizás pueda sacarlo de su cabeza. Pero cada vez que ella pasaba a su lado, tarareando para sí misma, y su teléfono se iluminaba con mensajes de desconocidos cuyos nombres él no conocía, el cuchillo se clavaba más profundamente. Rebecca no solo cambió su rutina. Ella cambió a sus amigos. Comenzó a reunirse con un pequeño círculo de mujeres en un café del centro.
Mujeres que alardeaban a viva voz de sus relaciones abiertas como si estuvieran ganando trofeos. Una noche, Michael escuchó a Rebecca riéndose por teléfono. Oh, deberías haberlo visto. Casi lloró cuando se lo dije. Pero no te preocupes, se acostumbrará. Los hombres siempre lo hacen. Esas palabras rompieron algo dentro de Michael. Ella no solo perseguía a otros hombres, sino que hacía alarde de su humillación como si fuera una insignia de honor. Las aventuras de Rebecca se volvieron más atrevidas. Ella llegó tarde a casa un martes por la noche, con los tacones colgando de sus manos, el cabello enredado y el lápiz labial corrido. No me esperes despierta la próxima vez, dijo con naturalidad, como si fuera el ayudante de cámara. El fin de semana siguiente, lució un brazalete de plata en la muñeca. ¿Un regalo?, preguntó, sin dar ninguna explicación. Cuando Michael preguntó, «Rebecca, ¿de verdad querías esto para hacerme sentir invisible?», se rió. «Estás siendo dramática. Usted estuvo de acuerdo con esto. No te hagas la víctima ahora». La crueldad en su tono lo impactó más que las palabras mismas. Pero la traición no solo hiere, sino que transforma. Rebecca creía que era la única que escribía este nuevo capítulo. Creía que Michael se mantendría en un segundo plano, enfurruñado mientras ella disfrutaba de su supuesta libertad. Lo que no se daba cuenta era que la misma regla que le había impuesto algún día volvería para atormentarla. Por ahora, Michael se mantuvo callado. Iba a trabajar. Volvía a casa. Y soportaba las noches largas. Las medias verdades. Las extrañas sombras de hombres que salían de su entrada cuando llegaba demasiado temprano. Pero en su interior se avecinaba una tormenta. Michael empezó a pasar tiempo solo por las noches, paseando por la ciudad, sentado en parques, viendo a las parejas reír juntas en los bancos. Se fijó en los pequeños gestos, en las mujeres que tocaban el brazo de su pareja, en los hombres que escuchaban atentamente las historias de sus esposas. Le recordaba todo lo que él y Rebecca tuvieron una vez y todo lo que ella había desperdiciado con tanta descuido. Una noche, mientras se quedaba en una cafetería tranquila tomando café a solas, se encontró con alguien. Una voz suave interrumpió su soledad. «¿Te importa si me siento aquí?». El lugar estaba lleno. Michael levantó la vista y, por primera vez en meses, sintió un leve destello de algo que las nuevas aventuras de Rebecca casi habían destruido en él. Esperanza. Se llamaba Emily. No se parecía en nada a Rebecca. No llevaba diamantes en las muñecas ni perfume tan fuerte que perdurara en los muebles mucho después de irse. La belleza de Emily era serena. Cardigans en tonos tierra, risa suave y una especie de calma que hizo que Michael sintiera, por primera vez en meses, que podía respirar. «¿Un día largo?», preguntó esa primera noche mientras dejaba su taza de té en la mesa. Michael asintió, sin saber por qué no la apartaba. Tal vez porque Emily no se inmiscuía. Simplemente se sentó, bebiendo lentamente, con la mirada suave y paciente, como si comprendiera el dolor sin necesidad de explicaciones. Pero en casa, el sufrimiento continuaba. Rebecca se volvió más distante, más despreocupada. A veces ni siquiera se molestaba en mentir. «No me esperes despierta», dijo. Sin rodeos, un sábado por la noche, con un vestido rojo que Michael sabía que no era para él. La vio irse, el clic de sus tacones resonando como disparos en el silencio. Solo en su casa, sintió las paredes apretándose, las fotografías burlándose de él con sonrisas congeladas de tiempos mejores. Se preguntó cuánto tiempo podría vivir así, medio hombre en su propia casa. Mantenía las apariencias en el trabajo, sin dejar que sus compañeros vieran su tormento. Pero por dentro, la vergüenza lo atormentaba. ¿Era débil por aceptar? ¿Era patético por quedarse? Y, sin embargo, noche tras noche, volvía a ese café. Y la mayoría de las veces, Emily también estaba allí. Sus conversaciones eran simples al principio. Libros, películas, el clima. Pero bajo la charla intrascendente, Michael sentía algo que lo agitaba, un dolor que había enterrado hacía mucho tiempo. La necesidad de ser visto. Una noche, Emily lo sorprendió mirando la calle a través de la ventana del café, con los ojos pesados. «Pareces alguien que lleva una tormenta»,
dijo en voz baja. Michael rió con amargura. Tal vez lo sea. Ella ladeó la cabeza. Las tormentas no duran para siempre. A veces despejan el aire. Sus palabras calaron más hondo de lo que probablemente creía. En casa, Rebecca se burló de su silencio. «Estás tan triste últimamente», se burló una noche. «Deberías intentar vivir un poco, Michael. Quizás encuentres a alguien tú mismo». ¿No es eso de lo que se trata? La ironía fue muy profunda. Ella pensó que estaba burlándose de él, pero no sabía que él ya había conocido a alguien que lo hacía sentir vivo nuevamente. No con lujuria ni con aventuras temerarias, sino con bondad, con paciencia. Aún así, Michael no actuó. Aún no. Él respetaba demasiado a Emily como para arrastrarla a su lío. Y una parte de él todavía se aferraba tontamente a la esperanza de que Rebecca despertara y recordara los votos que una vez hizo. Pero la esperanza es frágil. Y cuando lo traicionan demasiadas veces, no se doblega. Se rompe. El sufrimiento silencioso de Michael lo estaba moldeando, endureciéndolo, preparándolo para el momento en que finalmente dejaría de ser la sombra de Rebecca. Y cuando ese momento llegara, no solo cambiaría su vida, sino que destrozaría la de ella. La primera vez que Michael y Emily se tomaron de la mano, no fue planeado. Estaban saliendo del café en una tarde lluviosa. Michael había olvidado su paraguas y Emily se rió mientras extendía el suyo, inclinándolo para cubrirlos a ambos. La lluvia golpeaba contra la tela, y en ese pequeño espacio debajo del paraguas, algo se movió. Sus dedos rozaron los suyos cálidos contra la fría llovizna. Él no se apartó. Ella tampoco. Durante semanas, su conexión creció silenciosamente. Michael se mostró cauteloso, casi culpable. Pero Emily nunca presionó. Ella no era como Rebecca, exigente e insaciable. En cambio, ella escuchó. A ella le importaba. Se dio cuenta de cosas como cómo revolvía el café en sentido contrario a las agujas del reloj cuando estaba nervioso o cómo evitaba mirar a las parejas en la calle. Una noche, mientras estaban sentados en el café, Emily puso su mano sobre la de él. «No tienes que explicarlo», dijo ella suavemente. «Puedo ver que estás sufriendo. Simplemente déjate sanar». Michael tragó saliva con fuerza y sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en meses, tal vez años, se sintió lo suficientemente seguro como para bajar la guardia. En casa, Rebecca apenas notaba sus ausencias. Estaba demasiado ocupada buscando nuevas emociones, demasiado ocupada alardeando ante sus amigos de la libertad que había creado. Ella pensó que Michael seguía siendo el marido tranquilo y obediente que esperaba en casa, demasiado destrozado para defenderse. Pero ella estaba equivocada. Porque mientras Rebecca estaba ocupada persiguiendo hombres que nunca se quedarían, Michael se topaba con algo que ella no había considerado, el amor verdadero. El punto de inflexión llegó una noche cuando Emily lo miró con manos temblorosas. «Michael», susurró con voz temblorosa. «Hay algo que necesito decirte». Se preparó para lo que no sabía. «Estoy embarazado». La palabra quedó suspendida en el aire como un trueno. El mundo de Michael se tambaleó. Su mente se llenó de preguntas, miedo, duda, incredulidad. Pero en el fondo, algo se agitaba en su interior que no había sentido en años. Un propósito. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja. Emily asintió con los ojos brillantes. Sí, sé que es inesperado, y si esto es demasiado, lo entiendo. Lo averiguaré. Pero Michael negó con la cabeza lentamente, abrumado por el peso. Había estado vagando en la oscuridad durante tanto tiempo que la idea de una nueva vida, de crear algo puro, le parecía un milagro. Y en ese momento, se dio cuenta de algo sorprendente. La felicidad que había estado buscando todo este tiempo no estaba en la caótica libertad de Rebecca. Estaba aquí, en la tranquilidad y la firmeza de una mujer que lo respetaba, que lo veía, que le ofrecía. Algo que Rebecca nunca pudo lograr. Amor incondicional. Rebecca aún creía que estaba ganando. Creía que Michael era el marido lastimoso que soportaba sus aventuras en silencio. Pero no tenía ni idea de que, en su búsqueda de emociones, sin saberlo, lo había empujado a los brazos de una mujer que lo cambiaría todo.
Y cuando Rebeca descubriera la verdad, su imperio de ilusiones se derrumbaría de maneras que jamás hubiera imaginado. Ocurrió un domingo por la mañana. Rebeca estaba sentada en la cocina revisando su teléfono cuando escuchó a Michael hablando por teléfono en la sala. Su tono era más suave de lo que había oído en años, casi tierno. No te preocupes, Emily. Estaré allí para la cita. Superaremos esto juntos. El nombre Emily la apuñaló. El pulgar de Rebeca se congeló en la pantalla de su teléfono. Lentamente, lo bajó y escuchó con atención. Embarazada, cita, juntas. Las palabras conectaron como piezas de un rompecabezas, y de repente, el mundo a su alrededor dio vueltas. Entró furiosa en la sala, con los ojos encendidos. Michael, ¿qué demonios acabas de decir? Michael se congeló, con el teléfono aún en la mano. No se inmutó. No parecía culpable. Simplemente la miró fijamente, con expresión tranquila, casi resignada. Se llama Emily, dijo en voz baja. Está embarazada. Y sí, el bebé es mío. El rostro de Rebeca palideció. Por un momento, creyó haberlo oído mal. Entonces la rabia corrió por sus venas. ¿Tú? ¿Dejaste embarazada a otra mujer? ¿Estás loca? ¿Se suponía que debías quedarte en casa esperándome? No, no. Su voz se quebró de furia. Michael se levantó lentamente, con voz firme. ¿No qué? ¿Rebeca? ¿No encontrar a alguien que realmente la trate? ¿Me importas como si importara? Abriste la puerta. Me dijiste que esto era lo que querías. Rebeca sintió un vuelco. Esperaba que se disculpara, que se pusiera serio, que suplicara perdón. Ese era el guión que había escrito en su cabeza. Pensó que podía chasquear los dedos y apartarlo cuando quisiera. En cambio, él se quedó allí firme. No puedes enojarte por esto, dijo con firmeza. Exigiste libertad. Ahora he encontrado la mía. La sorpresa de Rebeca se convirtió en desesperación. No puedes hablar en serio. Siseo. No es nada. Solo una aventura. No me vas a dejar por ella. Pero la mirada de Michael no vaciló. No es una aventura. Es la mujer que lleva en su vientre a mi hijo. Es la mujer que me escucha cuando hablo, la que me hace sentir viva de nuevo. Es todo lo que dejaste de ser hace años. Esas palabras la hirieron más profundamente que cualquier traición. Por primera vez desde que comenzó su temeraria aventura, Rebeca sintió algo inesperado, miedo. Los días siguientes fueron un borrón. Rebeca intentó atraerlo de vuelta. Cocinaba sus platos favoritos, se ponía los vestidos que antes usaba para impresionarlo, incluso susurraba promesas vacías a altas horas de la noche. Pero Michael lo vio todo. Sus acciones no nacieron del amor. Estaban impulsadas por el pánico. Cuando lo confrontó de nuevo, las lágrimas corrían por su rostro. Gritó, «No puedes tirar años de matrimonio por un error». La respuesta fue tranquila, pero definitiva. El verdadero error fue creer que esto era matrimonio. Rebeca había pedido un matrimonio abierto. Pensó que la convertiría en la ganadora, la que tendría el control. Pero ahora, al ver a su marido escabullirse cada vez más de su alcance, se dio cuenta de que había abierto la puerta no a la libertad, sino a su propia caída. Y pronto todo el pueblo lo sabría. Los rumores comenzaron pequeños, como grietas en el cristal. Fue la ausencia de Michael de las reuniones sociales habituales de Rebeca lo que primero llamó la atención. Ya no aparecía en las cenas de los viernes con su nuevo círculo de amigos liberados. En cambio, la gente lo veía por el pueblo, en la farmacia, comprando vitaminas prenatales, en la consulta del médico de la mano de Emily. Pronto, la verdad se extendió como la pólvora. Para cuando Rebeca se enteró de los chismes, ya era demasiado tarde. Las mujeres a las que antes se jactaba ahora sonreían a sus espaldas, susurrando, «¿Te has enterado?». Su marido dejó embarazada a otra mujer. Creía que tenía el control. Supongo que no. Rebeca llegó furiosa a casa una noche, dando un portazo tan fuerte que los marcos se sacudieron. «Me humillaste», le gritó a Michael. «Todo el mundo habla de ello». «¿Sabes lo patético que me veo?». Michael no alzó la voz.
Se sentó en el sofá, doblando un catálogo de bebés en las manos. La única humillación aquí, Rebecca, es la que te creaste. Exigiste un matrimonio abierto. Ahora estás molesta porque encontré algo real. Su rostro se retorció de rabia. Eres mía. Siempre serás mía. Ella no es más que... espetó Michael, perdiendo la calma por primera vez. No te atrevas a hablar así de ella. Emily ya es más una esposa para mí de lo que lo ha sido en años. Las palabras de Rebecca murieron en sus labios. El silencio que siguió fue más condenatorio que cualquier insulto. Los días se convirtieron en semanas y Michael dejó de esconderse. Caminó por la ciudad con Emily a su lado. Su vientre creciente era un recordatorio visible de que una nueva vida, literal y figurativamente, se estaba formando. Cuando los vecinos lo felicitaron, sonrió con un orgullo que Rebecca no había visto en años. Mientras tanto, Rebecca sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Los hombres con los que había entretenido comenzaron a desvanecerse, desinteresados en nada más allá de las noches fugaces. Sus supuestos amigos dejaron de invitarla a salir, cansados de su amargura. Y cada noche, ella regresaba a una casa vacía mientras Michael pasaba cada vez más tiempo en el pequeño apartamento de Emily al otro lado de la ciudad. Una noche, Rebecca perdió los estribos. Ella lo esperaba en la sala de estar, con los ojos rojos de llorar y las manos agarrando un álbum de fotos del día de su boda. Cuando Michael entró, ella lo empujó hacia él. ¿Acaso recuerdas esto?, preguntó con voz temblorosa. ¿Recuerdas lo que me prometiste? Michael miró las caras sonrientes congeladas en el tiempo. Él sí lo recordaba, pero esas promesas se hicieron añicos la noche en que Rebecca exigió un matrimonio abierto. Lo recuerdo, dijo suavemente. Y también recuerdo la noche que me dijiste que no era suficiente. Esa noche, Rebecca, nuestro matrimonio terminó. Simplemente no te diste cuenta. Sus sollozos resonaron por la casa vacía, pero Michael no se inmutó. Ahora sabía dónde pertenecía. El día en que Michael empacó sus maletas fue el día en que Rebecca finalmente se dio cuenta de que lo había perdido. Era una tarde gris. La lluvia caía sobre las ventanas cuando entró en su dormitorio y vio la maleta abierta sobre la cama. Su ropa, cuidadosamente doblada, elegida deliberadamente, estaba apilada en el interior, no de manera apresurada, no accidental, sino planificada. Su voz se quebró. ¿Qué estás haciendo? Michael cerró la maleta hasta la mitad y luego la miró con ojos tranquilos. Me voy, Rebecca. El pánico corrió por sus venas. ¿Dejarlo por ella? Estás arruinando nuestro matrimonio por una mujer que apenas conoces. Michael meneó la cabeza lentamente. No lo entiendes. No me voy por Emily. Me voy por ti, porque rompiste algo que no puedo arreglar. Emily no destruyó nuestro matrimonio. Lo hiciste la noche que me dijiste que no era suficiente. Rebecca se tambaleó hacia atrás, con el pecho agitado. Pero no quise decir que solo quería. Querías libertad. La interrumpió bruscamente. Y ahora la tienes. No me interpondré más en tu camino. Levantó la maleta y pasó junto a ella. Ella lo agarró del brazo con desesperación, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Michael, por favor, no hagas esto. Me equivoqué. Fui un estúpido. Podemos volver atrás, terminar el matrimonio, arreglar las cosas. Michael hizo una pausa, su rostro se suavizó por un breve instante. Luego negó con la cabeza. Rebecca, algunas cosas no se pueden deshacer. No puedes romper la confianza y luego decidir cuándo conviene reconstruirla. Merezco algo mejor. Y nuestro hijo también. Sus ojos se abrieron de par en par. Nuestro hijo. No, dijo con firmeza. Emily está en la mía. La firmeza en su voz. Fue como una sentencia de muerte. Esa noche, Michael se mudó al apartamento de Emily. No era una mansión. No era grandioso. Era pequeño, modesto, con muebles de segunda mano y paredes pintadas de un amarillo pálido. Pero estaba lleno de calidez. Emily lo recibió sin ultimátums ni arrogancia, sino con silenciosa alegría. Mientras él dejaba la maleta en un rincón, ella sonrió suavemente. ¿Estás seguro de esto?
Michael asintió sin dudar. Nunca he estado más seguro de nada. Por primera vez en años, se sintió ligero, libre, no como Rebecca le había predicado, sino como su alma anhelaba. La libertad no era dormir con extraños. La libertad fue elegir la paz, elegir el amor, elegir construir algo real. De regreso a la vieja casa, Rebecca se desplomó en la cama que una vez compartieron, aferrándose a la almohada y sollozando hasta que le ardió la garganta. Ella pensó que la emoción de un matrimonio abierto la haría intocable, que siempre podría recuperar a Michael con un chasquido de dedos. Pero ahora, por primera vez, sintió el peso aplastante de la verdadera libertad. Libertad para afrontar su soledad, sus errores y el silencio de una casa que ya no pertenecía a su corazón. Michael había tomado su decisión y no había vuelta atrás. Al principio, Rebecca se dijo a sí misma que Michael regresaría. Siempre lo había hecho antes. En cada pelea que tuvieron, él fue el que se disculpó, el que hizo el silencio. Se aferró a esa creencia como a un salvavidas, convenciéndose de que esta era simplemente otra tormenta que superarían. Pero las semanas se convirtieron en meses y Michael no regresó. En cambio, el pueblo lo vio caminando orgulloso al lado de Emily, su vientre rebosante de vida y su mano protectora sobre su espalda. Su alegría silenciosa se convirtió en la comidilla del vecindario. La gente lo admiraba por asumir la paternidad con tanta ternura. Y Rebecca se convirtió en el centro de atención. En el salón, las mujeres susurraban detrás de sus manos cuidadas. Ella pensó que era inteligente con esa tontería del matrimonio abierto. Ahora mira, su marido está formando una familia con otra persona. En el supermercado, sintió que la miraban fijamente. Piedad mezclada con desdén. Incluso el cajero que una vez la saludó cálidamente, ahora apenas hizo contacto visual. Los hombres que ella había entretenido, se habían ido. Uno a uno, desaparecieron. Algunos la ignoraban, otros le decían sin rodeos lo que ella temía oír. No busco nada serio. Para ellos, ella era solo una emoción, una distracción, una historia de la que presumir mientras bebían. Nadie se quedó y a nadie le importó. Sus supuestos amigos, aquellos que la animaron cuando anunció por primera vez su matrimonio moderno, también se alejaron. La libertad era emocionante en teoría, pero nadie quería estar asociado con la mujer que había sido superada en su propio juego. La soledad se convirtió en la sombra de Rebecca. Las noches se alargaban interminablemente en la casa hueca. Ella se sentaba en la cocina con una copa de vino medio vacía, mirando fotos antiguas de ella y Michael. Vacaciones, cumpleaños, mañanas de Navidad. Ella se enfocaba en su sonrisa, tratando de recordar cuando dejó de mirarla de esa manera. A veces ella marcaba su número, pero él nunca contestaba. Una vez desesperada, condujo hasta el apartamento de Emily. Ella estaba parada al otro lado de la calle, mirando a través de la ventana como Michael se reía mientras pintaba una cuna. Emily, radiante y serena, se apoyó en él, con la mano apoyada en su vientre. El pecho de Rebecca se apretó hasta tal punto que apenas pudo respirar. Ella se dio la vuelta y corrió antes de que la vieran, pero el golpe más cruel llegó en una reunión familiar. Asistió por obligación, sentándose entre primos y parientes lejanos. Finalmente, alguien soltó: «Rebecca, Michael no va a tener un bebé pronto». La pregunta no era maliciosa, solo curiosa. Pero las risas que siguieron, las miradas de reojo, la destrozaron por completo. Se disculpó para ir al baño y se quedó mirando su reflejo. La mujer en el espejo no parecía la esposa triunfante que una vez exigió libertad. Parecía vacía, usada, olvidada. Y por primera vez, Rebecca susurró en voz alta la verdad que había evitado. Destruí mi propio matrimonio. La caída fue completa. Había perdido a su marido, a sus amigos, su dignidad. Todo lo que quedó fue el eco de decisiones que nunca podría revertir. Era invierno cuando Rebecca finalmente se quebró. La nieve cubría las aceras, las luces navideñas centelleaban en las ventanas y dondequiera que miraba, había familias reunidas. La risa se escuchaba desde las casas mientras los vecinos decoraban los árboles y los niños jugaban en las calles.
La alegría que la rodeaba solo magnificaba el vacío que sentía en su interior. Esa noche, cogió el teléfono y marcó el número de Michael por 100ª vez. Para su sorpresa, él respondió, «Rebecca». Su voz sonó cautelosa y su pecho se apretó. «Michael, por favor. ¿Podemos hablar?» Hubo un silencio en la línea, luego un suspiro silencioso. «¿Qué queda por decir?» «Todo», susurró. «Me equivoqué. Fui egoísta. Pensé que la libertad significaba emoción, pero solo me dio vacío. Por favor, Michael, vuelve a casa. Podemos arreglar esto. Lo cerraré todo. Se acabaron los juegos. Solo nosotros». Sus palabras se derramaron como agua de una presa rota. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras suplicaba por la vida que una vez había desperdiciado. Pero el tono de Michael era firme y firme. «Rebecca, no te odio, pero ya no pertenezco a esa casa. Mi vida está aquí ahora con Emily, con nuestro hijo». Sus palabras la hirieron más profundamente que cualquier insulto. «No digas eso», lloró. «Llevamos años casados. No puedes borrar eso». «No lo voy a borrar», dijo en voz baja. «Lo acepto por lo que fue y en lo que se convirtió. Querías un matrimonio abierto. Te di lo que pediste. Pero la verdad es que nos perdimos el uno al otro la noche que dejaste de verme como suficiente». Los sollozos de Rebecca se hicieron más fuertes. «Por favor, Michael, lo haré. Nada. Simplemente no te cases con ella. No formes una familia sin mí». Michael cerró los ojos, con la mano apoyada en el hombro de Emily mientras ella escuchaba en silencio a su lado. La presencia de Emily era firme, anclada. Todo lo que Rebecca no era. «Rebecca», dijo. «Al fin, ya estoy formando esa familia. Emily y yo nos casamos en primavera. Quiero darle a esta niña la vida que nunca tuvimos juntos. Una vida basada en la confianza, no en las condiciones. Lo siento». El teléfono se le resbaló de la mano a Rebecca. Ella se desplomó en el sofá, temblando incontrolablemente. Las palabras resonaron en sus oídos. «Nos casamos. Tendremos un hijo. Construiremos una vida». En las semanas siguientes, Rebecca lo intentó una y otra vez, apareciendo en su trabajo, dejando mensajes, incluso escribiendo largas cartas. Pero Michael nunca flaqueó. Se mantuvo educado, incluso compasivo, pero inquebrantable. Mientras tanto, la barriga de Emily crecía, y con ella, la alegría de Michael. Los vecinos sonreían al pasar, felicitándolo. Su mundo estaba lleno de calidez, mientras que el de Rebecca estaba lleno de silencio. Su súplica había fracasado. Durante años, había creído controlar el matrimonio. Pero ahora veía la verdad. El poder que creía tener era una ilusión. Y el hombre al que una vez dio por sentado se había ido para siempre. La boda de primavera fue pequeña, íntima, pero radiante de alegría. Rosas blancas enmarcaban el jardín donde Michael y Emily intercambiaron votos. Amigos y familiares se reunieron, con los rostros radiantes de felicidad mientras Michael le ponía un anillo a Emily. El sonido de risas, copas tintineantes y brindis sinceros llenaba el aire. Por primera vez en años, Michael sintió realmente viva. Emily, de pie junto a él, con su dulce sonrisa y su vientre creciente, encarnaba precisamente lo que él creía haber perdido para siempre, la esperanza. Pero no lejos de la celebración, oculta por la distancia, pero atormentada por el sonido de las campanas, Rebecca estaba sentada sola en su mesa de comedor, la misma mesa donde una vez le había dicho a Michael que su matrimonio era demasiado aburrido. La ironía la hirió más profundamente. Esta misma mesa había comenzado su caída. Había pensado que los amantes la traerían la libertad, pero todos habían ido y venido, dejándola más vacía que antes. Algunos la habían ignorado después de unas noches. Otros la trataron como una diversión pasajera. Ninguno se había quedado. A ninguno le había importado cuando sus lágrimas empapaban la almohada por la noche. Su supuesta libertad se había convertido en una prisión. Recordó a sus amigos, aquellos que una vez la animaron por ser lo suficientemente valiente como para exigir un matrimonio abierto. ¿Dónde estaban ahora? La mayoría se había mudado, ocupados con sus propias familias.
Nadie la visitaba. Nadie la llamaba. Las voces más fuertes que una vez la incitaron se habían silenciado, dejándola sola frente a la ruina. El rumor se extendió por el pueblo. La gente susurraba sobre cómo Rebeca había empujado a su marido a los brazos de otra mujer. Admirada antaño por su belleza y seguridad, ahora era una historia con moraleja. En el supermercado, oyó a las mujeres murmurar: «Esa es ella, la que perdió a su marido por querer jugar». Bajó la cabeza, con las mejillas ardiendo mientras la vergüenza la seguía como una sombra. Mientras tanto, Michael construía una vida de paz. Pasaba los fines de semana pintando la habitación del bebé con Emily, riendo cuando el bebé pateaba al tocarlo. Por primera vez, comprendió lo que significaba ser amado sin condiciones. No amado por su disposición a doblegarse o romperse, sino por quien era. El contraste era marcado. Sus días eran plenos, sus noches, reparadoras. Las de ella eran largas, pesadas y vacías. Una noche, incapaz de resistirse, Rebeca le escribió una última carta. «Michael, ahora lo veo todo. Perdí al hombre que realmente me amaba porque confundí el aburrimiento con el vacío. Pensé que la libertad significaba perseguir a otros, pero la verdadera libertad estaba a mi lado, en la lealtad que una vez compartimos. Eras mi refugio, y lo destruí. Si hay justicia en la vida, espero que otros aprendan de mi error. Por favor, no me odies. Solo recuerda que una vez te importé». Nunca lo envió. Sabía que no cambiaría nada. Rebeca aprendió demasiado tarde que la emoción sin lealtad es hueca. Pensó que podía abrir la puerta a la diversión y aún conservar el amor de su esposo. Pero una vez abiertas, algunas puertas no se pueden cerrar. Michael encontró la redención en un amor basado en el respeto y la ternura.